La mejor los invita en estos momentos a su programa de recreación espiritual, Sembradores al Aire. Siembra es la prédica, la buena nueva, el mundo es la tierra, quien siembra es la iglesia. Dios le va dando a los granos la fuerza. Y así su palabra germina y dispersa. El mundo de a poco se cubre y se llena del reino de amor, esperando la ciega. ¿Listo? Somos barro, vasijas hechas de arcilla frágil. Somos limitados, pero también somos capaces de amar, y ahí está el milagro, porque con ellos somos capaces de todo, de vivir con pasión y con alegría, de anhelar, soñar y transformar las cosas, de convertir nuestra flaqueza en una fortaleza por ese amor que todo lo transforma. Somos barro, sí, pero podemos ser reflejo del alfarero que hace de cada uno de nosotros una pieza única y magnífica. Somos barro, sí, pero barro enamorado. Pues los saludamos con mucho gusto esta mañana de octubre ya, casi último fin de semana, dentro de 8 días ya 1 de noviembre. Los saludamos esta mañana en Sembradores al Aire, a todas las personas, a todo el auditorio que nos sintoniza. Pues les damos la bienvenida, compartiendo con ustedes pues el sentido de nuestra fe, el sentido de nuestra vida. Julio, buenos días, hoy nos acompañas en ausencia del Padre Ovegario. Saludamos al Padre Ovegario esta mañana. Pues Julio, si me haces favor, damos lectura al Evangelio del día de hoy. Claro que sí, Padre. Muy buenos días a todo el auditorio que nos sigue aquí a través de Sembradores al Aire. Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertéis, todo pareceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertéis, todos pareceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevó viniendo a buscar fruto en esta higuera y no encontró. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Pues ahí está el Evangelio de este día sábado. Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y echaré abono, a ver si da fruto en delante. El texto de San Lucas define la gran novedad del Dios de Jesús, las catástrofes, las represiones sangrientas. Nosotros podríamos añadir la pandemia del COVID que estamos viviendo. No son un castigo por los pecados cometidos por las víctimas, sino consecuencias terribles e inevitables de nuestra realidad, aunque ciertamente no faltas de un sentido, quizá sí de una advertencia. En todo caso, no son queridas por Dios, todo lo contrario. Para Él somos sus hijos y nos quiere con un amor incondicional y para siempre. Jesús refiere los tristes acontecimientos vividos por los judíos para proclamar una vez más la necesaria conversión hacia ese Dios que por amor le ha enviado para anunciar a todos la salvación. La parábola de la higuera es bien expresiva en este sentido, junto a los 3 años en que no da fruto. Necesita cuidados, necesita abono y mucha paciencia, como la que muestra Jesús en su ministerio público. Somos tantas veces reacios a dar frutos.
Cuando nos preguntamos por Dios en los tristes acontecimientos que nos ocurren, personalmente o como comunidad humana, parece que estamos todavía en la mentalidad antigua de un Dios justiciero y vengativo. Jesús nos muestra en su vida entregada hasta el sacrificio en la cruz que está con todos y cada uno de nosotros en nuestros sufrimientos y perplejidades, que todo tiene un sentido, y es un sentido de esperanza y amor. Pues ahí está el sentido. El Señor nunca nos abandona, el Señor nunca nos deja. Todo lo que vivimos, todos los acontecimientos que de pronto se van presentando, van teniendo un sentido de esperanza, un sentido de amor, y al fin y al cabo, pues, la esperanza y la confianza en Dios de que todo terminará, de que todo pasará, de que siempre hay una luz al final. Siempre el Señor nos cuida, siempre el Señor nos fortalece. Pues ahí está la reflexión para este día. Ahí está lo que tenemos que compartir, ahí está lo que tenemos que poner en práctica para nuestro día, y no solamente para nuestro día, en este tiempo que estamos de pronto, pues ahora sí que viviendo estos acontecimientos que parecieran ensombrecer nuestras realidades, pues ahí está el sentido de la esperanza que ilumina o que debe de iluminar nuestro caminar, que debe de iluminar nuestra vida cristiana. Y pues con todo esto que de pronto acontece, con todo lo que de pronto se nos va presentando, pues sí nos debemos de preguntar. Y ya se lo preguntaba el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo será la iglesia del futuro? ¿Cómo será la iglesia del futuro? ¿Cómo será la iglesia de todos nosotros? Eso se lo preguntaba, pues ya cuánto tiene el Papa Francisco. ¿Cuánto hace que el Papa Benedicto XVI, pues, presentó su renuncia? Pues ya hace bastante, Hace 7 años, ¿no? Alrededor de 7 años. Entonces, pues estos escritos y estas preguntas, pues se las hacía el Papa Benedicto XVI en sus escritos, y ahora, pues después de 7, 8, 9 años que se dio este documento, pues yo creo que en este tiempo sí es bueno que nos preguntemos cómo será la iglesia del futuro. Estamos por vivir la fiesta de Todos los Santos, dentro de 8 días. Ajá. Será 1 de noviembre, y entonces, ¿cómo es la iglesia del futuro? La iglesia, ahorita más adelante hablaremos precisamente de la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia que ha triunfado, ¿verdad? Pero ¿cómo será la iglesia del futuro? El futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy, solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado. Tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva, dice el Papa Benedicto XVI, el futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos, y por tanto por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. La gratuidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno misma. Pero, ¿qué significa esto para nuestra pregunta que nos hicimos? ¿Cómo será el futuro de la iglesia? ¿Qué significa esto? Significa que las grandes palabras de quienes nos profetizan una iglesia sin Dios y sin fe son palabras vanas, dice el Papa Benedicto XVI. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y por eso desaparecerá por sí misma. Permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. De la misma manera, el sacerdote que solo sea un funcionario social puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas, pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio,
sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia. Demos un paso más. También en esta ocasión de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ello mucho de ellos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora. Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Será la Iglesia interiorizada que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil. En efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa, cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura, hasta la renovación del siglo XIX. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza, y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro, dice el Papa Benedicto XVI, que la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de que permanecerá al final. No la iglesia del culto político que fracasó ya, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Joseph Ratzinger, La Iglesia del Futuro, fíjate, esto lo escribió en 1970, entonces, pues es muy interesante cómo estas palabras se van cumpliendo y cómo de veras la Iglesia pues va fraguando en nuevas comunidades comprometidas y cómo el ministerio sacerdotal se debe de ir, pues ahora sí que redescubriendo desde el tronco, desde la raíz, que es Cristo el Señor. Pues ahí está, ¿qué iglesia somos? ¿Cómo será la iglesia del futuro? Pues es muy interesante, ¿verdad? Y es muy, pues sí, esperanzador estas palabras de Joseph Ratzinger antes de ser el Papa Benedicto XVI, que nos regala pues estas bonitas reflexiones, pero más que unas reflexiones, pues sí es para ir poniendo en práctica o para ir asimilando lo que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Exactamente, padre, y pues unas palabras que motivan a seguir, ahora sí que trabajando por nuestra iglesia, no dejarnos,
que se vaya apagando. Al contrario, ir avivando esa llama entre pues todos los seres queridos, ¿no? Las personas que tenemos a nuestro alrededor, para que ese futuro que platica el Papa Benedicto, pues todavía se tarde un poquito más, ¿verdad? Pues sí, y aparte, pues ya como muchos dicen, el futuro es hoy. Es hoy. Entonces, pues saludamos a Liz Mireles Juárez, saludamos a María Guadalupe Villavicencio, Angelita Ang, Carmen Lozano dice, saludos, pide por la salud de los sacerdotes enfermos, dice, el padre Laris, a Leti Bañuelos, dice, buenos días, padres, Dios los bendiga, saludos. Pues saludamos a todo nuestro auditorio, a todas las personas que esta mañana pues nos sintonizan, a todas las personas que esta mañana pues nos han abierto pues sus dispositivos, a todas las personas que a través de la Mejor FM pues nos escuchan también y que nos hacen llegar a lo profundo de su corazón. Pues ahí está, viene ya dentro de 8 días celebraremos la fiesta de todos los santos, la iglesia también celebraremos pues en la iglesia el Día de Todos los Fieles Difuntos. Nos adelantamos un poquito a esta reflexión, ya lo decíamos, nos preguntábamos hace un momento, pues nos hacíamos la pregunta con el Papa Benedicto XVI, ¿cómo será la iglesia del futuro? Y pues yo creo que estos días que estamos por celebrar nos dan la respuesta, pues una iglesia triunfante, una iglesia purgante y una iglesia militante. Julio, pues vamos comenzando esta reflexión. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dicen a este respecto? Muy bien, padre, pues fíjese que la liturgia en este mes de noviembre nos recuerda la unión de todo el cuerpo místico de Cristo. En el primer día del mes, o sea, el 1 de noviembre, celebramos la fiesta de todos los santos, o sea, la iglesia triunfante. Sí, iglesia triunfante, ya que sus miembros han triunfado y logrado su fin. Ellos escucharon la palabra de Cristo y la practicaron. Ellos murieron en la gracia y amistad con Dios. Algunos pasaron directo al cielo para ver a Dios cara a cara, pero algunos pasaron primero a la purificación del alma en el purgatorio. La Santa Iglesia desea que en la fiesta de todos los santos tengamos en mente la perseverancia final, que tengamos frente a nosotros la vida ejemplar de estos triunfadores y pedir su intercesión para que algún día nos reunamos con ellos en la alegría del cielo, la patria celestial. Pues ahí está, durante la celebración de esta fiesta debemos de renovar nuestro deseo de ser santos, porque al cielo solo los santos pueden entrar, Julio. Ahí no hay otra cosa, no podemos decir, no, pues yo no soy tan santo, Chihuahua, yo sí quiero entrar al cielo. No, al cielo solamente los santos pueden entrar. Claro que sí. Un día la hermana de Santo Tomás de Aquino preguntó a su hermano, a Tomás, ¿qué debo hacer para ser santa? Santo Tomás le respondió, hay que desearlo. Su hermana le hizo 2 veces la misma pregunta y el santo le respondió con la misma respuesta, hay que desearlo. Si pensar en la muerte nos ayuda a no pecar contra Dios, el deseo de ser santo nos ayuda a practicar las virtudes y estar siempre en el estado de gracia. Pues ahí está, es algo que nos compromete, estar siempre en estado de gracia, hacer de lado el pecado, pero pues también a veces qué difícil, ¿verdad? Es difícil, pero pues no imposible. El 2 de noviembre es el Día de Todos los Fieles Difuntos, o sea, de la iglesia que se purifica. Significa pues que las almas del purgatorio que se están purificando antes de ver la cara de Dios, nos exhorta pues la iglesia a pedir por todos los fieles difuntos, es decir, no solamente por los nuestros, sino por los difuntos olvidados. A veces pues pensamos que ya pues se murió mi familiar, ya no voy a pedir por él porque a lo mejor ya está en el cielo, pero recordemos pues que está la iglesia que se purifica. ¿Y cómo se purifican nuestros fieles difuntos? Pues a través de nuestras oraciones, nuestros desagravios, nuestros actos de piedad. Claro que sí, la práctica de rogar por las almas del purgatorio, por la cual podemos mitigar las grandes penas que ellas están sufriendo y hacerlas llegar más rápidamente a la eterna gloria, es muy agradable a Dios y beneficiosa para nosotros, pues todas ellas son esposas bienaventuradas y estarán muy agradecidas de que ellos que la libraron de su pasión o al menos mitigaron sus tormentos. Ciertamente cuando ellas entren al cielo no se olvidarán de quienes hayan rezado por ellas
Es una piadosa creencia que Dios permite que otros recen a su vez por quienes hayan rezado por las benditas ánimas. Esta costumbre está basada en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos. Ya, Judas Macabeo, después de haber sepultado a los soldados caídos de la guerra y habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos y porque estaba reservada una grande misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de sus pecados. Segunda Macabeos 12:43 al 46. Y bueno, pues ya lo dice la historia, evidentemente Judas no consideraba graves o mortales los pecados en los que había caído, ya que los protestantes desde el tiempo de Martín Lutero habían rechazado la doctrina de rezar por los difuntos y la doctrina del purgatorio. Entonces quitaron los libros de los Macabeos en su Biblia. Claro que la palabra purgatorio no se usaba antes, pero la gente ya tenía la costumbre de rezar por sus difuntos, como Judas Macabeo en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento habla de este estado de purificación o pagar la deuda. Más o menos decía, y te pongan en la cárcel, no saldrás de allí sin que hayas pagado. Y los primeros cristianos pedían oraciones, y hasta Santa Mónica, la madre de San Agustín, pidió a su hijo que pidiera por ella en las misas. Pues curiosamente vemos en los sepelios protestantes que rezan por sus difuntos. Esto no tiene ningún sentido si no creen en el purgatorio, en la purificación, estado intermedio o un lugar que no es el cielo ni infierno donde está el alma del fallecido. Si creemos que el alma del difunto ya está en el cielo, entonces no hay necesidad de pedir por su descanso eterno, ya que estar en el cielo es descansar el alma con Dios. Y si creemos que el alma ya está condenada en el infierno, pues entonces menos debemos pedir por el condenado, ya que estar en el infierno es estar ahí por toda la eternidad. Nosotros pedimos por los difuntos porque si están en el purgatorio, con nuestras oraciones podemos acelerar su salida. Ellos no pueden ayudarse a sí mismos, pero nosotros, los miembros de la iglesia militante, podemos a través de la oración y el sacrificio o las obras de caridad ayudarlos. La mayoría de nosotros visitamos las tumbas de nuestros difuntos, rezamos el Santo Rosario y nos quedamos varias horas allí, pero todavía hay personas que no hacen el gran esfuerzo para asistir a la Santa Misa el día de los difuntos, el sacrificio de la Santa Misa ofrecido por su descanso eterno. Claro que el rezo del Santo Rosario es una práctica piadosa que ayuda al difunto, sin embargo, la Santa Misa es la oración más sublime que la Iglesia ofrece para las almas del purgatorio. Pues el mismo Jesucristo es quien ofrece el sacrificio. El mismo Jesucristo es la víctima que se ofrece al Padre Celestial. Ofrecer nuestras comuniones para el descanso eterno de nuestros difuntos es la mejor manera de ayudarlos. Fíjate que es muy triste como a veces en las misas de cuerpo presente exequiales, a veces no comulga nadie, Chihuahua. No, cero comuniones, o sea, nada más todo el mundo sentado. Se nota luego que las personas poco participan de la Eucaristía, que son cristianos alejados y que solamente pues están presentes porque acompañan a algún familiar, algún conocido, y pues esto de ofrecer comuniones, de ofrecer y de vivir la Eucaristía, pues a veces queda muy al margen de lo que ellos están viviendo y de lo que están celebrando. Entonces, pues ojalá que vayamos tomando conciencia de la importancia de celebrar la Eucaristía, de vivir la Eucaristía, de ofrecer la Eucaristía por nuestros fieles difuntos, sean familiares o conocidos, pero también de ofrecer nuestras comuniones. Claro que sí, Padre. Nosotros aún estamos luchando en esta vida contra los 3 enemigos de nuestra salvación. A saber, es el demonio, el mundo y la carne. Por eso somos miembros de esta iglesia militante. Somos luchadores contra el mal. Nuestra perseverancia en la gracia de Dios nos puede salvar y alcanzar el cielo. La iglesia triunfante nos está mirando desde el cielo, rogando por nosotros para que logremos reunirnos con ella. La iglesia purgante desea que pidamos por ellos y a su vez ellos piden por nosotros. Pues ahí está, somos la iglesia que peregrina, somos peregrinos en el mundo y luchamos por precisamente preservar esa gracia de Dios en nosotros. Aunque las almas en el purgatorio sufren, ellas desean ser purificadas antes de presentarse y ver la cara de su Creador.
Pero si viéramos cómo sufren las almas en el fuego del purgatorio, ciertamente preferiríamos hacer la expiación aquí en la tierra que sufrir un solo día en el purgatorio. Bueno, pues hay muchos místicos, muchas personas que han contemplado pues estas realidades espirituales y que pues vemos pues la necesidad, dicen muchos, pues es que delante de Dios no nos podemos presentar pues con algo de suciedad o sucios en el alma. Necesitamos pues ese espacio de purificación. Entonces es la iglesia que se purifica, es la iglesia que se limpia, pues para que una vez purificados, pues ya gozan de la visión de Dios Padre, ¿verdad? Claro. Limpios en la iglesia que ha triunfado, en la iglesia de los santos. Claro que sí, padre. Y fíjese que hay una historia en uno de los libros de San Alfonso de Ligorio que dice que un ángel se le apareció a un hombre que sufría de cáncer. El ángel preguntó al enfermo si prefería sufrir un año más de cáncer antes de morir o morir ya, pero estar en el purgatorio durante 3 días. El hombre optó por sufrir por solo 3 días en el purgatorio. El hombre sufre mucho y se queja a su ángel diciendo: usted me ha dicho que estaré aquí solo por 3 días, pero ya he durado tanto tiempo aquí. El ángel le contestó: no, estás equivocado. Mira que tu cuerpo está caliente todavía en tu lecho. Vaya, pues es que nuestras realidades espirituales o estas realidades de la purificación, o la realidad del cielo, pues son muy diferentes, ¿verdad? Sí. Son muy diferentes. El tiempo, pues ve aquí, dice, pues ¿cuánto tiempo he vivido ya aquí? ¿Cuánto tiempo he pasado ya aquí? La historia dice que 3 días, pero en realidad, pues ¿cuánto es? Es una, a veces ¿Cómo es una eternidad. ¿Cómo es el tiempo, verdad? Sí. Como, a lo mejor para nosotros 3 días aquí, no, pues no lo sabemos. Y mejor esforcémonos por vivir, pues de acuerdo a lo que Dios nos pide. Pues viene este tiempo de noviembre, el mes de las ánimas, de las almas del purgatorio, de pedir por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Hay muchas personas que tienen esa bonita obra de misericordia, de ofrecer sus eucaristías. Hay personas que tienen muy, muy en la mente y en el corazón a sus fieles difuntos. Hay viejecitas que vienen y anotan intenciones por su abuelita, por su mamá, por su papá, que ya murieron hace mucho tiempo. Pero es muy triste cómo de pronto con las generaciones jóvenes o las nuevas generaciones, pues esta costumbre de pedir por los fieles difuntos, de rogar a Dios por los fieles difuntos, pues de pronto se va perdiendo, ¿verdad? Como que, bueno, pues ya se murió mi mamá, se murió mi abuelita, se murió mi papá, y pues dejo de pedir. Quedó. Exactamente, a veces dejo de pedir. Y vemos pues cómo nuestro Padre Dios, una vez que las almas del purgatorio se purifican y se encuentran gozando ya de su presencia y que ya son parte de la iglesia triunfante, pues también esas mismas almas por las que alguna vez nosotros oramos, pues ya luego ruegan a Dios por nosotros, por nuestra purificación, y se vuelven en intercesoras nuestras. Y entonces aquí ya viene a darse algo muy bonito que nosotros también creemos y que es parte de nuestra fe, que es la comunión de los santos, ¿verdad? Cómo ellos ruegan a Dios por nosotros, cómo nosotros pedimos y cómo este círculo se va dando, ¿verdad? Nosotros pedimos por la iglesia que se purifica. Luego, una vez la iglesia purificada, cuando es la iglesia que triunfa, pide a Dios por nosotros, que vamos acá, que seguimos de peregrinos y que también pues necesitamos de la oración. Y entonces, como esto es algo, pues ahora sí que pues grandioso, es algo así que de pronto se escapa de nuestras, pues a veces de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y pues simplemente es algo que tenemos que vivir y es algo que tenemos que agradecer, como Dios en su infinita misericordia pues nos muestra su misericordia a través de estas realidades. Entonces pues ahí está la iglesia que peregrina, que somos nosotros, la iglesia que se purifica y la iglesia triunfante. Pues seguimos mandando saludos. Dice aquí Eduardo Rodríguez, faltó el padre Ovegario, sí, faltó el padre Ovegario. Cecilia Ramírez dice buenos días, piden oración. Chabela Landeros, buenos días, qué gran verdad que las personas nomás van a la iglesia, pues nada más a ver. Carmen Lozano, el padre Ovegario, ahora nos acompaña Julio Castañón en ausencia del padre Ovegario, y pues aquí está, también saludamos a Lucía Domínguez, le mandamos saludos. Pues ahí está la reflexión de este día, la reflexión pues
para este tiempo y recordarles pues que no bajemos la guardia. El vivir, seguirnos cuidando, pues es parte de nuestra responsabilidad, es parte de lo que tenemos que hacer también nosotros como cristianos. Pues vienen pues días muy importantes que pues también que anteriormente pues de pronto pues mal hacíamos, pues que pues disfrazando a nuestros niños, salir a pedir un dulce, o pues de pronto pues creencias que van, pues que no son nada saludables y que no tienen nada que ver con la fe, ¿verdad? Entonces, pues seguirnos cuidando. Viene el día 31 de octubre, pues que muchos recuerdan que muchos celebran el Halloween, que pues es una fiesta, pues algo que es contrario a la vida de los cristianos. El 1 de noviembre, que muchos disfrazan a sus niños, y el día 2 de los muertos. Pues ojalá que hoy nos quedemos en casa y lejos de hacer estas actividades que hacíamos, pues ahora pues ofrezcamos alguna oración por nuestros fieles difuntos, que estos días verdaderamente nos aprovechen y les aprovechen a ellos, y que los tengamos pues en la mente, que recordemos y que vivamos pues estos días como los debemos de vivir. Pues ya que la contingencia nos impide hacer muchas cosas, pues ahora desde casa ofrecer nuestras oraciones, si podemos ofrecer alguna intención por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, si podemos asistir a la Eucaristía, si podemos ofrecer nuestra comunión, pues qué mejor y que les sirvan de más provecho, porque pues eso de dulce o golosina o que el muerto pide camote, pues solamente nos aprovecha a nosotros, pues el dulce, a la lombriz, pues a la lonja, ¿verdad? Entonces no, pues tenemos que ir purificando pues nuestras creencias, nuestras actividades, y todo esto pues va perfilando a la iglesia del futuro que queremos ser, como ya lo reflexionábamos, como ya nos lo decía el Papa Benedicto XVI. Claro que sí, padre. Y qué mejor, ahorita que lo comentaba, aprovechar este tiempo en casa, en familia. Y también pues ya ve que inician los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe. Entonces, aprovecharlo y en familia rezar el rosario, ofrecerlo, obviamente, como lo platicábamos en esta mañana, ofrecer ese rosario por nuestros fieles difuntos, por nuestros familiares, para nosotros mismos, para que ya pues en un tiempo más corto vaya terminando esta pandemia que pues a muchos nos ha afectado, y que por ahí se vienen los pronósticos de que viene el rebrote, y que bueno, pues muchos nos desesperamos, o ya a veces ni siquiera queremos escuchar más acerca de ese tema. Pero si es verdad todo esto que se dice, pues todavía falta otro tiempo más de estar cuidándonos, de estar en casa. Entonces aprovechemos este tiempo para en familia pedirle a Dios porque ya todo salga mejor. Pues todo esto vaya terminando, y que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando. Pues Claro, Julio, sí, pues padre. muchas gracias que nos has acompañado. Saludamos padre. al padre Ovegario. Que está allá en su tierra, su familia, a sus seguidores que están al pendiente los sábados aquí también. Sí, el esperando padre al Ovegario, ¿dónde está, Chihuahua? Lo extrañamos. Pero ya próximamente aquí estará con nosotros. El sábado que entra el padre Salvador también, que pues tiene a su gente que lo sigue muchísimo, y usted también, padre. Bueno, pues ahí está el sentido. Ojalá que sigamos aprovechando estos espacios. Agradecemos, Fede, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que hacen posible que lleguemos a sus hogares. Gracias a usted que nos ha abierto la puerta de su corazón. Que tenga muy buen fin de semana. Dios lo bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente fin de semana. Hasta luego.